Marcos capítulo 7. Vamos a ver desde el verso 1 hasta el 9. Acá está Jesús hablando con los doctores de la ley, con los fariseos. Y dice la palabra del Señor. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos. Yo voy a leer en la Reina Valera. Y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavan las manos. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas ahí que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron a Jesús: pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Verso 9, les decía también: bien invalidáis el mandato de Dios para guardar vuestra tradición. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ilumines para poder entender este tema que muchos de nosotros tal vez hemos experimentado, alejándonos de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una idea clara de tu voluntad para nuestras vidas, de tu voluntad para nuestra iglesia, de tu voluntad para nuestra ciudad. Que podamos vivirla, Señor, no solo entenderla, no solo aprenderla, no tener una fe, Señor, académica o una fe solamente intelectual, sino una fe poderosa, una fe que nos quema, una fe que no nos deja vivir tranquilos hasta que seamos obedientes a tu mandato, a tus encomiendas, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar uno de los temas que a veces son sutiles, pero también son peligrosos y que muchos de nosotros podemos haber vivido de diferentes formas, ¿ya? Porque de repente tú lo has vivido de una forma y otro lo ha vivido de otra forma, ¿no? Y es el peligro del tradicionalismo. El peligro del tradicionalismo que nos trae siempre a una zona de confort, porque las tradiciones en sí no son malas en sí mismas. Hay tradiciones muy buenas. El problema es el tradicionalismo. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Que nos trae prácticamente una idolatría del confort, porque vivimos en un mundo que, aunque es muy cambiante, busca mantener ciertas estructuras que nos hagan sentir tranquilos, ¿ya? Cuando el tradicionalismo se mete a una iglesia, a una denominación, ellos ya se sienten tranquilos. Así lo hacemos siempre, y ahí sí hay que dejarlo, pues, ¿no? Así hay que dejarlo. Cuando no te das cuenta han pasado 500 años, 600 años. 70 años. Entonces, esa es la inseguridad que vemos en muchas iglesias. Y aún en aquellas que dicen ser de sana doctrina. Aún aquellas que dicen ser de sana doctrina. Porque el tradicionalismo en nuestras iglesias puede ser muy sutil. No siempre se va a ver como algo malo. No siempre tú vas a ver a un fariseo como Caifás, ¿no? No. Vamos a estar metidos en un sistema y nos hace creer que estamos bien. Puedes estar en una iglesia pentecostal, bautista, reformada, presbiteriana, anglicana, y todo el sistema tú te sientes cómodo, pero es como vivir una irrealidad. Es como vivir una falsedad. No sé si alguno de ustedes vieron una película de Jim Carrey hace unos años, el show de Truman. ¿Se acuerdan del show de Truman? Los que son más antiguos se acuerdan del show de Truman. No, Truman era un hombre que vivía en un domo. Truman, desde que nació, fue utilizado para un experimento televisivo. Truman, desde que nació, todo el pueblo donde vivía eran actores. Su esposa era una actriz. Él pensaba que iba a trabajar, ¿no? Que podía ir para acá, que lo saludaban los vecinos.
Era una vida perfecta, en un lugar bien soleado, con un clima templado. Él se sentía cómodo y él era feliz ahí, pero no se daba cuenta que estaba en un domo donde todo estaba hecho con un libreto, porque era una serie. Y Truman era la única persona real, los demás estaban actuando. No sé si han visto esa película. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de un domo? Tal vez llegaste a un cristianismo y pensabas que esa era la única clase de cristianismo que existía. Pero cuando te diste cuenta, como Truman en la película, al final él encuentra la salida y se da cuenta de que hay un mundo más allá del domo, que no es perfecto, más bien que es imperfecto, pero que es mejor vivir la verdad en medio de nuestra imperfección humana que estar engañado, ¿no?, bajo unos lentes de un paradigma, ¿no? ¿Te gustaría vivir en un domo encerrado en una mentira? ¿O vivir una imperfección con Cristo, pero en medio de un mundo caído, para redimirlo, ¿no? Pues muchos hemos estado en esos domos. Yo cuando nací de nuevo estaba en una iglesia donde me sentía tranquilo, a pesar que tenía doctrinas que son muy heréticas en algunos aspectos. Me sentía feliz. Pero eso no significa que estaba bien, ¿ves? Estaba atrapado en el confort de la tradición de esa iglesia particular. Y así hay, como les digo, en cada denominación puede pasar eso, ¿no? Entonces vamos al punto 1, que es la idolatría del confort de la tradición. Y también vamos a ver su impacto en la misión de la iglesia, ¿no? Como vemos en Mateo acá, el Señor decía, dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. O sea, cuando nuestras iglesias se enfocan tanto en nosotros mismos o en mantener el estándar de la tradición particular denominacional, o sea, de la iglesia, ¿no? Vamos a comenzar a abandonar lo que dice la Biblia acerca de la Gran Comisión. Vamos a comenzar a dejar poco a poco lo que realmente el Señor nos ha mandado a hacer. Y eso pasa a menudo, ¿no? Nosotros podemos tratar de perseverar más en lo tradicional que en vivir en la misión, ¿no? Estamos comenzando a amar más nuestra tradición, que de repente no es mala, y estamos dejando los mandatos del Señor a un lado. Me acuerdo hace años un amigo, un conocido, yo estaba en el fuego, estaba yo de haber conocido la teología reformada, y nosotros habíamos conocido a unos misioneros de Lima, que fueron los que nos ayudaron a plantar Gracia Urbana cuando se llamaba IBG. Y al margen de los errores gravísimos que tenían sus acompañantes, que eran unos misioneros de otro país, pero ellos eran valientes, en las calles, predicaban con todo. Por ejemplo, con ellos aprendí a gritar así en las calles, así, a voz en cuello. Pero luego cuando conocí unos hermanos reformados más tradicionales, no querían. Yo les decía, vamos a evangelizar a la plaza. No, pero sí, ya tenemos una iglesia. Hasta un tipo me llegó a decir, yo le dije, pero la palabra dice id, y implica salir, ¿no?, de las cuatro paredes de un auditorio o de un templo, como le llamen. Implica salir. Y él me dijo, me acuerdo, señalando su iglesia que era grandota, me señaló y me dijo, id. O sea, para él id es ir a la iglesia. Yo quise implicarlo de que, está bien, las misiones van a terminar en plantaciones, ¿no? Está bien, se termina en una plantación de iglesia. Pero no, él siempre estaba sentado en sus tradicionalismos, ya que era un reformado que tenía una tradición y decía, no, es que primero es esto, primero es esto, primero es esto. Ese pata nunca lo vi que evangelice a nadie ni que disipule a nadie. Solo se llenaba la cabeza. Al final se fue al mundo. Al final se fue al mundo. Él paralelamente conmigo en ese año que sería el 2010, 2002, 2011, también se estudió la teología sistemática de Berkov, pero se fue al mundo. De nada sirve todo lo que hizo, ¿no? Ahora, ¿la tradición que él tenía es mala? No, era parte de una denominación reformada que se sujetaba a la confesión Westminster, ¿ya? Era parte de una buena denominación. El problema era su corazón, ¿ves? Que idolatraba las tradiciones y que se olvidó de orar, se olvidó de evangelizar, y es posible que ahí comienzan las demás disciplinas espirituales a ser olvidadas. Ya no comienzas a luchar contra el pecado ya.
Ya no tienes una cosmovisión cristiana, comienzas a presuponer de tus emociones. Porque todas esas disciplinas espirituales son más importantes incluso de que te sepas una confesión. Porque si tú te sabes la confesión, pero no estás aplicándola a tu corazón, eres Caifás, pues. Te conviertes justo en Caifás, ¿no? Lo que importa se convierte ya no lo que Dios ha mandado, sino tu comodidad. Estar tranquilo. Acá me siento tranquilo, ¿no? Porque acá es una iglesia donde enseñan bien, pero nunca me van a exigir nada. Acá estoy tranquilo. Me quedo ahí congelando. Con un lenguaje sólido de gloria todavía dices. No, hermanos. Que nunca nos pase eso. El Evangelio no significa vivir en una burbuja de comodidad y de confort. El Evangelio es, aunque somos salvos por gracia, el ser conformados a la imagen de Cristo, aún ya dentro de la fe cristiana, siendo ya salvos, nos va a costar todo. El factor costo de una vida que quiere ser conformada a Cristo te va a costar un montón. Todas tus emociones baratas, todas tus emociones, no te hablo de las emociones válidas, te hablo de las emociones pecaminosas que tienes. Te la va a costar, ¿no? Todos tus sueños que no son la voluntad de Dios, aunque no sean malos, te lo van a costar, porque Dios te ama y no te va a permitir que vayas a un lugar que no te va a llenar de Él. ¿Amén? ¿A cuántos de nosotros nos ha tumbado el caballo? ¿Ah, sí o no? Tú dices, pero yo quería hacer esto, pero el Señor no quiso, pues. Y así como Job, ¿no? El Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Con los años tú te vas dando cuenta de que estuvo bien que te pase eso, ¿no? A muchos de nosotros nos han pasado pérdidas y yo ahorita lo gozo, lo disfruto, le agradezco. Porque si no hubiera tenido esa pérdida, no hubiera madurado. Está bien, gloria a Dios. Pero en ese momento somos humanos y nos duele. Pero nunca se va a hacer tu voluntad sino la de Él. Pero el confort se puede convertir en idolátrico. Entonces hace que nos enfoquemos solo en lo que nos gusta, lo que nos resulta familiar, en lo que nos resulta cómodo. Y eso termina mal. Incluso te puedes volver una persona que está 40 años en una denominación sentado y nunca has vivido para Cristo realmente. Nunca has vivido para Cristo. Porque el confort, ¿sabes qué pasa? Te aleja de las necesidades reales, ya no solo de ti, sino de lo que Dios te mandó a hacer. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? A ver, Mateo 28. ¿Qué dice? ¿Te imaginas una persona que esté ahí estudiando sus libros así de teología? O por otro lado, un hermano que dice ser muy espiritual de una denominación pentecostal que está orando 40 horas todos los días como Gigi Ávila. Ambos tienen sus extremos, ¿ves? Y se creen bastante espirituales porque hacen esas cosas que no son malas. Debes profundizar en la lectura, en el estudio de la Biblia y de la historia de la iglesia. Y también debes ser una persona llena de oración. Pero no estás haciendo discípulos, entonces estás en pecado. Así de fácil, ¿ves? Tanto te has cuidado que estás en pecado. Porque desobedecer a Dios en hacer discípulos es pecado. Pero yo vengo 15 años cuidándome del adulterio, cuidándome, ¿no?, de la maledicencia, no odio a nadie, pongo la mejilla, soy un crack poniendo la mejilla, ¿no? Estudio las escrituras, oro, pero no obedeces la gran comisión, estás en pecado. Es así de fácil. ¿De qué te sirvió todo lo demás? No digo que no se hagan, las disciplinas espirituales son vitales, pero si tú no eres obediente al Señor, has convertido las disciplinas que son buenas en un sistema que te va a tener tranquilo en tu conciencia nomás, ¿ves? Lo conviertes en un sistema que te tranquiliza y te tiene en tu zona de confort. Y encima el día final puede pasar, Dios no quiera, que seas parte de aquellos que en Mateo 7 aparezcan: Señor, Señor, yo me estudié, tengo 3 doctorados de teología en tu nombre. Y aparece por acá el otro hermano y dice: pero yo hice milagros en tu nombre. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no son hacedores de mi voluntad, son hacedores de maldad. Las tradiciones nos comen, y nos hacen sentir que estamos bien espiritualmente, es lo peor. Porque en lugar de tener como estándar las escrituras, tienes los dichos, las tradiciones, las costumbres y las reglas.
y eso te hace sentir mejor. Nos hace perder la visión de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha mandado, que es una misión global de evangelización y de misiones. Eso es lo que tú tienes que tener en tu corazón. ¿Tienes una misión global? Ni en tu casa empiezas, en serio. ¿Tienes una misión de evangelización? ¿Te cargas por la gente que está a tu alrededor? Justamente cuando estoy haciendo las clases con los hermanos que estamos en el evangelismo, yo les hablo bastante de esto. Porque si no empezamos con esto, de nada sirve que sigamos estudiando teología sistemática. No sirve de nada. El confort nos va a hacer perder la visión por completa de lo que Dios quiere hacer con nosotros, en serio. Nos va a llevar a un estancamiento espiritual. Y lo peor de todo es que, mira, si tú te estancas espiritualmente como individuo, imagínate que te estancas tú. O sea, al final, como iglesia nos estancamos. Porque estamos muy espirituales con nuestras reglas, con nuestras costumbres, con nuestras emociones, con nuestras tradiciones. Pero nadie está contento con la obediencia al mandato del Señor de hacer discípulos. Recuerda que Dios te ha salvado para ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesús. Las otras cosas son buenas e importantes. Nosotros somos reformados y hay un aspecto de la tradición que nos parece importante y que siempre lo vamos a tener. ¿Amén? Amén. Nosotros no desperdiciamos la tradición. El problema es el tradicionalismo en el corazón. Incluso nuestro propio sistema tú lo puedes convertir en una rutina y en un protocolo y no en algo que haces como un acto de adoración. Si tú no haces las cosas como un acto de adoración, solamente estás cumpliendo un protocolo. Eres un activista. Los activistas no entrarán al reino de los cielos porque no estás haciendo nada para adorar al Señor, pues. No digo que no seas activo, porque si tú eres un activista que lo hace como un acto de adoración, que seas el mejor. Pero si tú no eres activo como un acto de adoración, hermanos, es que a veces nosotros no afrontamos, por ejemplo, nuestra vida cristiana viendo hacia la eternidad. No vemos a la eternidad. Ayer charlaba con un joven y justo había pasado lo que pasó con nuestros hermanos queridos que han tenido una pérdida grave, en la cual toda la iglesia creo que estamos unidos con ellos en este dolor y en la esperanza también. Amén. Pero este joven como que me daba a entender como que a veces uno se siente que es muy joven para morir, dice. Y yo le digo, si Dios permite que se vayan bebitos, y tú que tienes 18, y yo tengo 46, ¿por qué no me tendría por qué ir? Tú te puedes ir, ¿eh? Si Dios permite que se vaya un bebito, tú te puedes ir a los 13, a los 17, a los 25, a los 35, a los 45. ¿Quién tiene su vida comprada? Todos, ¿no? Comprada con la sangre de Cristo. Pero no sabemos el día, ¿no? El día del final de nuestra vida física, porque igual resucitaremos algún día. Pero el final de tu misión acá en la tierra no la sabes. Así que no creas que todavía falta. Y digas, todavía soy joven. Dios se lleva un bebito. Y te puede llevar a ti también. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Buen siervo fiel? La salvación no es por obras, ¿ya? Pero estás evidenciando que eres creyente. La salvación es por gracia, sola gracia, por medio de sola fe. Pero también vemos un aspecto que el Señor dice, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Estás viviendo entonces como cristiano? ¿Estás viviendo como lo que dices que eres? ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida? ¿Hay frutos de la obediencia en tu vida? Porque si no estás haciendo discípulos, no vale nada. Como te digo, seas del extremo ultraacadémico congelado que hay dentro del evangelicalismo cristiano o del extremo que se cree súper espiritualote. Hermanos, el tradicionalismo se puede disfrazar de muchas formas, como te digo. Y lo peor de todo, punto número 2, tenemos que combatirlo. A veces no lo queremos combatir. Cuando tú quieres combatir el tradicionalismo, por ejemplo, en el extremo de los que son súper espirituales y que te dicen vístete así, ¿no? Ponte esta ropa, no somos muy santos, se enojan. Porque ellos han hecho aunque no lo acepten, ellos han convertido su sistema
en el equivalente del Evangelio. ¿Te has dado cuenta? Porque para ellos, si no te vistes así, no eres cristiano. Significa que es una equivalencia del Evangelio. Y los ultracongelados igual. Siempre están prestos para criticar a todos los demás. Todos están mal. Y ni siquiera por cosas graves. A veces solo te critican, es que tú no sigues esta tradición. Es que tú no sigues esta tradición. Cuando te dicen a alguien así, aunque eso se llama pasivo-agresivo, alguien puede ser muy amable. Mira, ¿sabes qué? En nuestra iglesia nosotros seguimos una tradición porque viene del siglo XVI, pero tu iglesia no es reformada porque ustedes no lo hacen. Es igual que el de acá. Te está mandando al infierno, ¿sabías? Eso se llama pasivo-agresivo. Es una persona muy amable, pero te está quitando de la cristiandad prácticamente, porque está implícitamente diciendo, los cristianos hacemos eso. Por lógica, tú no eres cristiano. Ah, ¿ves? O tu iglesia es una secta. Hay que tener cuidado con eso. Pasivo-agresivo. Si vas a confrontar a un hermano por un error, que sea por un error bíblico, ¿no? No por una tradición, ¿ves? Nosotros acá tenemos tradiciones. Por ejemplo, a ver, Gracia Urbana también hacemos la Santa Cena todos los domingos. Pero yo no me voy a ir a un hermano que me invita a su iglesia, y yo sé que está mal, pero no voy a ir a decirle, tú no haces Santa Cena todos los domingos, que porque hacen Santa Cena con canú y galletas. A mí me parece que está mal, pero yo no tengo por qué estar haciendo eso. Yo no me creo mejor que él. Nosotros no somos mejor que ellos, ¿no? El entendimiento de que la Santa Cena se hace con el vino fermentado todos los días del Señor está en la Biblia, y el Señor tiene su tiempo para que esta congregación, porque en otras cosas, si es cristocéntrica, toque esos temas no fundamentales. Amén. Porque al fin y al cabo la doctrina en sí de la Santa Cena no la han torcido. Entonces, ¿yo quién soy para estar haciendo un post en contra de los que usan su galleta? No puedo hacer eso. Eso sería comenzar a confiar en mi tradición, ¿ves? Me siento más espiritual porque yo sí lo hago bien en esta área. No, hermanos. Porque si eso se hace como iglesia, luego se transmite a las ovejas y ustedes también comienzan a creerse que son mejores. Y comienzas a confiar una vez más en tus obras y te aleja del Evangelio. Cualquier cosa que te aleja de la confianza absoluta en la obra conclusa de Cristo, debemos corregirla. Entonces, ¿cómo combatir esta idolatría del confort? Primero con la Biblia, ¿no? La Escritura es la única autoridad que tenemos, infalible, como vemos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, vamos a leer versos 16 y 17, un texto bastante conocido por nosotros. Por eso creemos en la sola Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que todo lo que hacemos en la iglesia debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Amén. No por el filtro de la tradición. Nosotros no creemos en la sola tradizione, ¿no? ¿Qué creemos? En la sola Escritura. Amén. Las tradiciones humanas son falibles, hermanos. Las costumbres son falibles. Las reglas son falibles. Debemos ser como los de Berea, como en Hechos 17, verso 11, ¿no? Que escudriñaban las Escrituras como filtro para ver si el apóstol Pablo, mira, les decía la verdad. Escudriñaban las Escrituras, porque si alguien te dice algo y es un texto de la Biblia fuera de contexto y tú dices, pero el pastor que me dijo eso era bíblico. ¿Por qué? Porque usó un versículo. Pueden usar un versículo y engañarte. La diosa madre usa versículos. La secta de la diosa madre usa versículos. Los mormones usan versículos. Si tú no estudias tu Biblia en su contexto y en el contexto de la interpretación histórica de la iglesia, te van a timar, te van a estafar, te van a engañar espiritualmente. O sea, no podemos nosotros caer en ese tipo de cosas. Las tradiciones humanas son falibles. Si no ponemos nuestro fundamento, construimos de las Escrituras, tarde o temprano vamos a caer en errores doctrinales o en errores en la práctica. Por ejemplo, si tú tienes una diferencia con tu hermano, tienes una diferencia con tu hermano, ¿ya? Una diferencia. ¿Cuál es
tu base epistemológica, o sea, cuál es la base de la razón y de tu pensamiento en ese momento para poder reconciliarte con Él. La Biblia, dicen muchos, ya, pero yo no veo que sea así. Varias veces hemos tenido que interceder para que decirles Mateo 18, hermano, la palabra dice que ganas a tu hermano, porque lo primero que hacen es contarle a otra persona como un chisme o enojarse, ¿no? Y todavía lo justifican. Es que me hizo esto. Está bien que te haya hecho eso, lo que tú quieras, pero a ti como cristiano te mandan a que te reconcilies con tu hermano. Mateo 18 te manda, no te sugiere. Ya ves que no tienes a la Biblia como lo primero, pero es que me hizo, o sea, sigues poniéndote a ti por encima de la Biblia, ¿no? Yo. Por eso, cuando llegas a una iglesia tradicionalista, te comes todo ese cuento y dices, la tradición. Tenemos esta tentación a dejar la Biblia de lado. Si te das cuenta, históricamente, mira, acá viene una buena tradición. Históricamente se corrige las diferencias personales entre creyentes con Mateo 18. Podríamos decir que la reconciliación bíblica de Mateo 18 es una tradición buena, ¿ves? A esas tradiciones agárrate, a las tradiciones buenas, ¿ves? No a las tradiciones de hombres. En las prácticas secundarias, que la ropa, que la ceremonia tal, que vístete así. Tampoco pelees con tus hermanos. Si en una iglesia tienen una ceremonia tal, gloria a Dios, lo hacen. Nosotros no vamos a estar de jueces, como te digo, ¿ves? Pero si esos hermanos te hacen o implican que tú eres menos por su ceremonia, ellos están cayendo en el error entonces. Pero tampoco tú no estés para estar discutiendo, ¿no? La palabra de Dios es lo único que va a transformar las tradiciones, hermanos. No, la tradición no tiene el poder de transformar corazones. Muchas tradiciones se han creado incluso para tratar de cuidar el corazón de la gente, ¿no? Por ejemplo, una tradición que tiene iglesias conocidas acá, ¿no? En el Perú, que te dicen, ponte una camisa blanca, un pantalón negro, las mujeres se visten así, hazte una trenza de Micaela Bastidas, no te maquilles. Ahora, ¿de dónde viene esta tradición? Esta costumbre, porque son como fascistas que quieres que te vistan así. No, supuestamente si tú hablas con un pastor de buena onda de esa iglesia, de esa denominación, te va a decir, hermano, lo que pasa es que, sacando de contexto, te va a decir, la mujer tiene que vestir con pudor y modestia, y además así cuida su santidad. O sea, no lo hacen de malos, ¿ves? Todo parte de un deseo de cuidar la santidad de la mujer, pero luego lo han convertido ya en un dogma, de modo que cuando una mujer ya no se viste así, sale el pastor a gritar, es una ramera, es una Jezabel, así, ¿no? Se ponen así con la voz, ¿no? Más o menos. ¿Insultan a la gente? Insultas a la gente, porque lo que está diciendo son adjetivos. Y búscala en internet, ahí está. Ni siquiera para que digan que no. Así dicen. Así dicen. O sea, esa buena intención de cuidar la santidad de la mujer, ¿no? Esa buena intención terminó convirtiéndose en un dogma sectario que incluso determina la salvación de las personas hasta el límite de ya enviarlas hasta el infierno y llamarlas endemoniadas, como Jezabel. ¿Te das cuenta cómo va creciendo la línea de pensamiento? Todo por aferrarse a una tradición. Entonces, hermanos, la iglesia no está llamada a eso, sino a sujetar las tradiciones a la Biblia. La Biblia es la palabra viva y eficaz. Las tradiciones no son vivas y no son eficaces. Las tradiciones te dicen, haz esto, hasta con una buena intención, pero no te hacen a la imagen de Cristo, ¿ves? No te santifican, te santurronean. Pero si tú vas a las Escrituras, la Biblia te hace a la imagen de Cristo, ¿amén? Amén. Hay suficientes prohibiciones verdaderamente bíblicas en la palabra que sí debemos aceptar y sujetarnos. No nos inventemos más. Y tampoco nos inventemos situaciones como liturgias, reglas, costumbres, cosas, ¿para qué? Para aumentar nuestra cantidad de, digamos, de ítems que nos hagan sentir que estamos bien espiritualmente o que somos más teológicos que los demás. De nada sirve. No eres ni siquiera más teológico, porque no estás viendo tu Biblia antes que cualquier libro.
Entonces la Escritura más bien nos está llamando siempre a un discipulado misionero, a la gran comisión, como te digo. Nosotros debemos perseverar en hacer discípulos, ¿no? Y no en perseverar en construir a cucufatos. Mira, los fariseos tenían una mala costumbre de enseñar todas estas costumbres que ellos tenían a los nuevos, a los que eran paganos y querían judaizarse, que se llamaban los prosélitos. O sea, eran gente de alrededor que querían ser judíos, pues, ¿no? Y Cristo les dice, ustedes les enseñan estas reglas, mandamientos, ¿no? Mueven mar, cielo y tierra para ganar un prosélito, o sea, un extranjero que quiere ser judío, y lo convierten en 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Así le dijo a los tradicionalistas, mira. Así le pasa a los tradicionalistas. Captan gente que buscaba sana doctrina, o en el caso de los hermanos de acá, buscaban santidad, ¿no? Y los convierten en hijos del infierno, porque ya no confían en Cristo y la cruz. Confío en lo que sé, y el de acá confío en mi ropa que me pongo, o en lo que hago, ¿ves? ¿Y Cristo no es suficiente? Pasa lo mismo. Cualquier tradición que nosotros impongamos es Cristo más esto. Cristo más esto. Ya no es solo Cristo, ya lo cambiamos todo, ya ves. Y eso está pasando ahora también. El discipulado no es para mantener las costumbres de una denominación, es para, con la palabra, guiar a las personas a que sean conformadas a la imagen de Jesús, a la imagen de Cristo, no a la imagen de Caifás, ¿no? El súper legalista, el súper sacerdote, que le gusta criticar a todos. Ahora hay otro extremo que lo vamos a ver la próxima semana también, que es el cristianismo light, que es el otro extremo, ¿ves? Pero ahorita estamos hablando aquí del tradicionalismo y del legalismo. Para el punto 3, ahora, ¿cuál es el compromiso de la iglesia entonces con el mundo una vez entendido esto? La iglesia no puede aislarse en ese propio confort, ¿no? La ciudad en la que vivimos, al menos nosotros, tiene sus ritmos, tiene su cultura. Es más, vivimos en una ciudad, como se puede decir, pluralista. Si conversamos con cada uno de nosotros, tenemos un trasfondo diferente, ¿no? Hasta cultural, ¿no? No solamente, por ejemplo, que acá hay hermanos peruanos o extranjeros, sino que dentro de los trujillanos mismos tenemos unas diferencias grandes. Porque así es la sociedad ahora. ¿Y la iglesia qué está llamada a ser? Mateo capítulo 5, 14, que dice que somos la luz del mundo. ¿Amén? Amén. La iglesia debe ser una luz en medio de la oscuridad de la ciudad. Tú tienes que ser luz en medio de la oscuridad en tu trabajo, en la universidad, en tu colegio. Y si es posible ser un mártir ahí. Ustedes saben que acá somos optimistas, no te voy a decir que vas a morir como en la ventana 1040, pero sí te van a rechazar el evangelio. Y no tienes que tener miedo. Más si eres hombre, ¿ah? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos a ser valientes como misioneros en el lugar donde Dios los ponga? Si tú mismo arrugas, como decimos, cuando como varón estás en la universidad, en el cole, en tu trabajo, en tu arte, en tu deporte, y los demás se burlan de ti y tú ya no quieres predicar el evangelio. Ay, es que me dio ansiedad. No, pues hermanos, muere como el apóstol Pablo, muere como mártir. Muere por Cristo, ¿no? Levanta la bandera de la fe, porque Dios no te va a dejar solo nunca. Él nunca te va a dejar solo. Tú puedes perder madres, padres, hijos, y Él te va a dar más. Amén. A veces hasta en tu propia casa va a haber oposición. Pero la iglesia debe ser la luz del mundo. Y justamente en una ciudad como esta, estamos en una ciudad, ¿no? Porque a veces hay pueblos, ¿no? Pero en una ciudad como esta, la gente está hasta acá de las tradiciones. Hemos vivido en una ciudad católica, romanista, donde incluso los evangélicos son conocidos por sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, ¿no? Estás hablando con un amigo y lo primero que te dice es, ¿y qué te prohíben en tu iglesia? La gente está cansada de tradiciones. ¿Ves? Porque el testimonio que hemos dado afuera como iglesia evangélica a nivel ciudad, o sea, todos, es de ¿qué? De legalismo, ¿no? Es la verdad. Aunque sabemos que no todos los hermanos son así, pero este es el testimonio. Luego también por otro lado, hay hermanos que te dicen, no, yo voy a iglesia y nadie me da bola. Todos hacen unas risas falsas.
O solamente hablan cosas. Yo tengo un amigo que le gusta pensar mucho, mira, ¿ya? Bien analítico es. Es medio agnóstico, que sí cree que existe Dios, no sabe. Y hace tiempo me dijo también así. Acá Gracia Urbana nunca ha venido porque me tiene miedo. Pero él es así, le gusta pensar bastante y ha ido a iglesias a iglesias light ha ido él, pues a iglesias light. Pero también encuentra lo mismo, dicen, así dice él, ¿no? Dicen cosas que no entiendo, son muy idealistas, no viven la realidad, no viven la realidad. Viven un optimismo falso, me dice, porque a la hora de las pruebas sus prédicas no me sirven de nada, me dice. Todo es puro, todo va a salir bien, ¿no? Y nunca afrontan cómo un cristiano debe afrontar el sufrimiento. Yo le digo, ven a GU para que escuches o anda a mi casa a visitarme. Pero la verdad esa es la realidad. Estamos enfrentados entre iglesias light, donde no hay un evangelio sólido, donde lo confrontan con la realidad del ser humano, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Y por otro lado, hermanos, que tal vez sí hablan del pecado y de la justicia de Dios, pero luego se enfrascan en los detalles. Eres un tal por cual, eres un así. Y entonces, aunque sí te hablan del pecado y que te arrepientas, luego no te llevan a una santificación progresiva porque te dicen, bueno, ya viniste a la iglesia, ahora vístete así, come esto, no comas, no hagas. Ya se olvidaron del evangelio. Los extremos, los tradicionalistas. Y la iglesia, hermanos, debe ser relevante. Y nuestra relevancia no es esta relevancia de Hillsong. Ustedes saben que acá no somos legalistas, no, de aquí vamos a poner unas lucecitas por acá. No, o sea, no hablo de eso. Porque tú puedes tener un super presupuesto y hacemos un auditorio gigante tipo Beatle Church, así. Pero si no tenemos un evangelio sólido, la gente que venga se va a ir al infierno. Entonces no fuimos relevantes, ¿ves? No fuimos relevantes. Llenábamos un auditorio para el show nada más. ¿Te das cuenta? Nosotros anhelemos que el Señor nos provea para tener un local más bonito. Amén. Pero si no se predica el evangelio verdadero conforme a las Escrituras y no se disipula con ese evangelio, vamos a caer en los extremos. A nosotros nos importan las almas, hermanos. A nosotros nos importan las almas. ¿Amén? Las almas, hermano. Ponte un tatuaje en tu corazón. Ser relevante, hermano, es ser trascendente. No solamente es ser moderno, es ser trascendente. Por ejemplo, tú puedes ser relevante en un pueblo como Otusco. Hay pueblos acá en la sierra donde no los vas a conquistar con lucecitas, porque no son costumbres. Entonces, tenemos que ser buenos misioneros, buenos comunicadores, trascender en su cultura para que nos escuchen y plantar iglesias de acuerdo a la costumbre de ahí. Los jóvenes tal vez actuales están más globalizados ya por el móvil, ¿no? Pero queremos ganar a las familias, no solo a los chiquitos. Entonces tenemos que ir de a poco y siendo, ¿no?, intencionales. Pero si tú crees que solamente ser relevante es ser moderno, estamos fritos. Incluso yo he visto iglesias que sí invierten en modernidad y no crecen mucho. ¿Te has dado cuenta? Porque la gente tarde o temprano, o sea, sí es bonito y son amables, pero tarde o temprano, porque no está el Espíritu Santo realmente. Porque la palabra no se predica conforme a su contexto. Y la que va a dar vida es la palabra, no mi amabilidad. Yo quisiera más bien de ellos copiarnos su amabilidad, eso sí es bonito. Pero no dejo la palabra por nada, hermanos. Nunca debemos diluir la palabra por nada. No solo acá en este púlpito, sino que tú cuando discipules a alguien ahí en tu casa tampoco. Para terminar, hermanos, entonces, una iglesia debe ser misionera y práctica, ¿no? Jesús no solo vino a predicar en auditorios, o en la sinagoga, o en el templo. Él estaba con la gente, estaba con las personas. Discipular es estar ahí con ellos. Empieza por tu casa, si eres padre con tus hijos, si eres hijo con tus padres que no sean creyentes, y si no con tus hermanos, con tus primos, con tus amigos. Pero comienza desde ahora. Para nosotros es un orgullo que nos rechacen. Acuérdate de eso. No tengas miedo al rechazo. Siéntete orgulloso. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Si me rechazan, si se burlan de mí, si se ríen de mí, ¿no? No eres el tonto de la cuadra, el tonto del colegio, el tonto de la universidad, el tonto del trabajo, no. A Cristo lo rechazaron. A ti no te van a crucificar, ¿o sí?
En la ventana 1040, por ejemplo, si te vas a Irán o a la India, por ejemplo, sí te matan. Acá no te van a matar. Si tú tienes tu fe bien puesta, incluso cuando se burle de ti, es gasolina para seguir todavía. Porque a mí no me van a venir con chistecitos. Porque yo soy un hijo de Dios. Y Cristo es el Rey. Y el Rey está conmigo, amén. Esa debe ser nuestra actitud, pues, hermanos. Esa debe ser nuestra actitud. La iglesia debe ser misionera y práctica. Esta es una ciudad moderna, no estamos aquí en un pueblo. Entonces, hay que prepararnos para dar respuesta valiente de lo que sabemos. Por eso tu Biblia debe estar acá y acá. Y responderle, o sea, hay un montón de preguntas en la sociedad acerca de la fe cristiana. Aprende apologética, aprende a responderles con la Biblia y con la razón. La iglesia no está llamada a ser un museo, hermanos, un museo de tradiciones, ni un santuario para aquellos que buscan la comodidad. Hace años me acuerdo que hice un artículo incluso, ¿no? Si quieres venir a esta iglesia reformada, eso fue un artículo que escribí en el 2013, cuando todavía éramos IBG, ¿no? Si quieres venir a esta iglesia reformada, acá no te vas a sentir cómodo. En ese tiempo estábamos en mi sala nomás, pero ahí hablábamos fuerte, pues, ¿no? Nunca permitamos que, aunque nuestra iglesia crezca más, se nos coma el tradicionalismo. Porque ahorita somos pocos. Pero ya para el próximo año vamos a tener un plan de crecimiento de grupos. Si la iglesia creciera más, no vamos a permitir que el tradicionalismo se nos cuele. Nunca. ¿Amén? Somos enemigos del tradicionalismo. ¿Amén? Métete eso ahí acá y acá. Claro, no significa que vas a agarrar a palos a un tradicionalista. Si un hermanito se le comienza a meter, le volvemos a hablar con amor, volvamos a las escrituras. ¿Amén? Así, volvamos a la oración. Y si un hermano se quiere ir para el otro lado, volverse light, el evangelio se predica como es. Listo, nada más. Ponte de pie, vamos a terminar en oración. Vamos a terminar en oración, agradeciendo al Señor que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone en nosotros la valentía para predicar el evangelio.